Bendiciones a todos, gracia y paz en Cristo. Pues vamos a continuar con una serie de enseñanzas que hemos estado analizando, hemos estado estudiando. Hoy nos toca compartir con ustedes la doctrina del bautismo. Y para dar comienzo vamos a leer Efesios capítulo 4, del verso 4 en adelante. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Quiero tomar solamente esta parte en donde dice el versículo 5 que hay un solo bautismo. Y vamos a tomar solamente esta parte del versículo 5, en donde el apóstol Pablo nos dice que hay un solo bautismo. ¿Y cuál es ese bautismo del que nos habla el apóstol Pablo? Pregunto porque hemos visto, por ejemplo, en un video anterior, que también en el libro de Hebreos capítulo 6, en el versículo 2, nos habla de la doctrina de bautismos. ¿Y por qué el escritor del libro de Hebreos escribe en plural bautismos y no escribe de la doctrina del bautismo? Bueno, ya lo hemos compartido, lo hemos enseñado en un video anterior. Porque este bautismo se refiere a esos lavamientos y a esas abluciones que el pueblo de Israel hacía en el antiguo pacto. Pero el bautismo que a nosotros nos toca, que a nosotros nos corresponde, a los que estamos en Cristo Jesús, ese bautismo es el bautismo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Este bautismo es el que nosotros practicamos, pero hay mucha enseñanza que sacar de aquí. Es un tema muy vasto que vamos a tratar de compartirlo de la mejor manera y que el Señor nos ayude para que nos dé la capacidad de poderlo transmitir a ustedes. Ahora, hemos visto lo que quiere decir la palabra bautismo, ¿verdad? Que ya vimos que quiere decir sumergir, inmersión. Quiere decir empapar algo o mojar algo completamente. Y a diferencia de lo que a muchos de nosotros nos llegaron a enseñar, de que, por ejemplo, el bautismo solamente era un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo, que era solamente para cumplir un mandamiento del Señor. Y todo esto es algo muy ligero que se enseña para poder explicar el bautismo. El bautismo es mucho más que eso, porque todos los mandamientos del Señor es para que nosotros lo cumplamos. Y de igual manera, en todo debemos de dar testimonio de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y no solamente bautizándonos. Y para eso, para poder entender lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca del bautismo, vamos a tomar algunos versículos del capítulo 6, versículo 1 en adelante, para poder ir explicándolos. Versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Esto es lo que el apóstol Pablo, o en parte, nos enseña de lo que es el bautismo. Y como usted se puede dar cuenta, él aquí nos enseña y toca algunos conceptos que están unidos al concepto de bautismo. Él, por ejemplo, nos habla del pecado, nos habla de la muerte, nos habla del nuevo nacimiento, nos habla de lo que es estar en Cristo Jesús, y nos habla, y más adelante vamos a ver que también nos habla de la ley de la Torá. Y estos conceptos están muy unidos estrechamente a lo que es el bautismo. Entonces podemos empezar preguntándonos, ¿qué es el bautismo? ¿Qué le han enseñado a usted qué es el bautismo? Y más todavía, ¿qué pasa en el bautismo? Cuando yo he escuchado que algún predicador, algún pastor habla sobre la enseñanza del bautismo y llega a tocar este libro de Romanos, estos textos, lo hablan como si todo lo que el apóstol Pablo narra aquí lo toman como un simbolismo. Y al menos yo creo que están equivocados, porque lo que el apóstol Pablo nos narra aquí es algo que verdaderamente sucede, pero sucede en el ámbito espiritual. Acuérdese que el nuevo pacto, como dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, el nuevo pacto ya no estamos en un pacto de la letra, sino en un pacto del Espíritu. Y nosotros nos tenemos que mover en un ámbito espiritual. Y si es que queremos entender lo que el apóstol Pablo nos enseña, lo debemos de entender en ese ámbito. Primeramente, en el versículo 2, mire lo que dice: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver, dice nosotros los que hemos muerto al pecado. La pregunta es, ¿nosotros ya morimos al pecado? Y si ya morimos al pecado, ¿cómo es que morimos al pecado? ¿De qué forma morimos al pecado? Versículo 3 nos da la respuesta el apóstol Pablo y nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos sumergimos en el agua, nos introducimos completamente en el agua, es una muerte del pecado que hay en nosotros. Ahora, algo bien importante que nosotros debemos de entender es que el apóstol Pablo, aquí en lo que estamos leyendo, unas veces nos da a entender
que nosotros somos los que morimos al pecado, y otras veces nos da a entender que el pecado muere en nosotros. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es de que nosotros debemos de morir al pecado o el pecado debe de morir en nosotros? Y para esto, nosotros tenemos que saber que así como somos nosotros seres trinos, porque la Escritura enseña que estamos constituidos de un cuerpo, un alma y un espíritu, y todas esas partes constituyen lo que el apóstol Pablo dice que es nuestro ser. Pero también tenemos, por ejemplo, una conciencia que es parte de nosotros, que somos nosotros mismos. Así, hay algo en nosotros que es parte de nosotros mismos que vamos a ir viendo, que se llama pecado. Y ese pecado es parte del ser humano. Y para irlo entendiendo, vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Quién es el viejo hombre? ¿En dónde está ese cuerpo de pecado? ¿En qué parte de nosotros está? ¿Qué parte de nosotros es ese viejo hombre? Ese viejo hombre es la mala inclinación que habita en cada ser humano. Es el pecado. El cuerpo de pecado que comenta aquí el apóstol Pablo son esas pasiones pecaminosas que él mismo dice que habitan en los miembros de nuestro cuerpo. Y mire, y todo esto lo podemos entender mucho mejor con una alegoría que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 7 de Romanos, del verso 1 en adelante. Y yo sé que a lo mejor usted no lo ha visto, si ha leído esta parte, a lo mejor usted no lo ha entendido de esta manera, pero le pido que ponga atención de lo que vamos a ver y vamos a explicar. Versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este texto nos habla de la ley del matrimonio. Pero lo que hace el apóstol Pablo aquí es tomar esta ley del matrimonio, hacer una alegoría de él para explicarnos una realidad que existe. Una realidad que existe entre este hombre viejo y el ser humano. Y mire de qué manera lo explica. Vamos a empezar a entender estos simbolismos que usa el apóstol Pablo aquí. El hombre o la persona, por así decirlo, que el apóstol Pablo nos está diciendo como el marido, es un simbolismo
del pecado, perdón, es un simbolismo del pecado, del hombre viejo, de la mala inclinación que existe en cada ser humano. La mujer es un simbolismo del ser humano. Y cuando el apóstol Pablo entiende la relación que hay entre el pecado y nosotros, mire lo que dice. Dice que hay una unión legalmente, fíjese, oiga lo que estoy diciendo, legalmente en el ámbito espiritual, entre entre el pecado y nosotros, entre la mala inclinación y nosotros. Y esa unión está estrechamente tan ligada que lo que él aquí nos explica, que el marido, que es la mala inclinación, tiene tal poder sobre nosotros, que simbolizamos a la mujer, a la esposa, de tal manera que no nos deja hacer lo bueno que nosotros queremos, sino lo que este marido nos manda hacer, eso hacemos. De esa manera está la autoridad que este marido tiene sobre nosotros, entendiendo que este marido es la mala inclinación, que es el pecado que habita en cada ser humano. Pero lo que el apóstol Pablo nos enseña, que si esta mujer, mientras está unida a este marido, se une a otro hombre, dice que adultera. Pero si el marido muere, queda libre para unirse a otro hombre. Nosotros leímos hace un momento el capítulo 6 de Romanos, en donde dice que nosotros morimos al pecado por medio del bautismo. Algo que sucede en el bautismo, y le repito, esto es una realidad en el ámbito espiritual, no es un simbolismo. Algo que sucede cuando nos bautizamos es que quedan bajo las aguas ese pecado, esa mala inclinación que habita en cada ser humano. Ese marido, el apóstol Pablo aquí usa como un simbolismo del pecado, muere ahí. Y si muere el pecado, entonces nosotros quedamos libres para unirnos a otro, y ese otro es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le digo que es así? ¿Por qué le digo que no es algo literal en el matrimonio lo que el apóstol Pablo nos está narrando? Porque ponga atención bien en el versículo 4 cuando dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Se nos hizo morir primeramente a qué ley? A la ley del marido. ¿Sí? Al marido se nos hizo morir. Sigo leyendo. Se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. Oiga bien lo que dice: a aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Quién es el que resucitó de entre los muertos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando este marido muere en el bautismo, nosotros quedamos libres para unirnos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le vuelvo a repetir, no está hablando de un matrimonio literal. Está hablando el apóstol Pablo lo que sucede realmente cuando nosotros nos bautizamos. Ahora, y es muy importante que nosotros entendamos esto, que nosotros hemos quedado libres del pecado, que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y esto es, mire lo que dice en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Sí se da cuenta? El que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Y nosotros ya morimos? Claro que sí. Morimos en el bautismo. Lo que leímos en el capítulo, en el versículo 2 y 3.
De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si se da cuenta, mire lo que dice: los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús hemos sido inmersos en su muerte, hemos muerto con él. Y si hemos muerto, ¿sí?, el pecado ha muerto también en nosotros. Esa parte que es valga la redundancia, parte de nosotros integral, ese pecado que es parte de nosotros ha muerto. Por eso es que nosotros hemos muerto también. Esa parte pecaminosa que hay en nosotros murió en el bautismo. Versículo 12, mire lo que dice. El versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es una verdad. Es algo que realmente sucede en el ámbito espiritual cuando nosotros nos bautizamos. Ya no está ese marido déspota que nos obligaba a hacer lo malo que no queríamos hacer. Estábamos ligados a él y él era el que nos esclavizaba al pecado. Pero si usted ya se bautizó, usted ha quedado libre de ese marido. Ahora mire, vamos a seguir leyendo, pero desde el versículo 14. Porque lo que vamos a leer aquí es lo mismo que el apóstol Pablo nos ha hablado en esta alegoría del matrimonio. Porque sabéis que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Fíjese lo que dice, ponga bien atención, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Sí se da cuenta? Cómo el apóstol Pablo mismo, cuando entiende esto y nos narra esto en primera persona, no que a él le esté pasando en ese momento que lo está escribiendo, le esté pasando esto que está escribiendo, no. Él lo narra en primera persona para ilustrarnos la relación que hay del pecado con el ser humano. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? El hombre interior es nuestro espíritu. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí se da cuenta que lo que el apóstol Pablo nos explica aquí es lo mismo que nos explica en esta alegoría del matrimonio? Aquí cuando el apóstol Pablo dice que el bien que quiero hacer no hago, sino hago el mal que no quiero hacer, ¿por qué es? Porque hay un marido que es el pecado, que nos esclaviza y no nos deja hacer lo bueno que nosotros queremos hacer. Y mire, esto es una realidad que pasa en la vida del ser humano.
Esto es algo que pasa en nosotros. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a esas tentaciones, el adulterio, vicios, etc. Y sabemos que lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer no está bien, que está mal y que no tenemos que hacerlo, la mayoría de las veces terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque se hace realidad esto que el apóstol Pablo está escribiendo, porque hay alguien, oiga bien lo que le estoy diciendo, hay alguien que habita en nuestro ser, que es parte del ser humano, que se llama pecado, y que el apóstol Pablo lo nombra como el hombre viejo o la mala inclinación. Y ese pecado, que es ese marido, no nos deja hacer el bien que queremos hacer, sino el mal que no queremos hacer. Eso es lo que terminamos haciendo. Por eso es muy importante el bautismo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y mire, muchas veces cuando no se entiende esto y el mismo pastor pone trabas para que alguien se bautice, lo único que está haciendo es que esta persona que se quiere bautizar viva todavía más tiempo con este marido, con este hombre viejo, dominándolo. Eso es lo único que consigue. Porque muchas veces se prohíbe el bautismo porque alguien está en pecado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que si usted se va a bautizar ya no va a pecar? Para que diga el pastor, el siervo, ¿no se puede bautizar porque está en pecado? Pues claro que no. El que nosotros nos bauticemos y quedemos libres de esta mala inclinación, no quiere decir que es una varita mágica, sino que, como muchos sabemos y entendemos, esta vida cristiana es un proceso en el que nosotros tenemos que ir avanzando, en el que nosotros se nos tiene que ir enseñando como un niño cuando es pequeño a vestirse, a alimentarse, a vivir una vida nueva. En estos conceptos que nosotros hemos tocado aquí, que estamos hablando ahorita del concepto del pecado, tenemos que entender que todo esto es un proceso y que cuando nosotros somos liberados del pecado, no quiere decir que ya no vamos a volver a pecar. Quiere decir que ya no hay nadie que nos obligue a pecar. Y quiere decir que se nos tiene que enseñar en caminar en libertad, porque fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, según dice 1 Corintios capítulo 10, que fue bautizado en la nube y en el mar, y ya estando en el desierto siguió pecando. ¿Por qué? Porque su corazón, dice la escritura, que había vuelto a Egipto, porque no se les enseñó a caminar en libertad. Y una cosa muy importante, porque a diferencia de ellos con nosotros, a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo podamos vencer esos deseos carnales que habitan en nosotros. Hay mucho que saber y mucho que entender todavía sobre el bautismo, mucho que entender verdaderamente. Y como todo esto, yo le voy a repetir que hay conceptos que el apóstol Pablo usa aquí. El concepto del nuevo nacimiento, cómo está relacionado con el bautismo. El concepto de la muerte, cómo está relacionada. El concepto de la ley de la Torá. Y son conceptos que, si Dios nos permite, los vamos a ir viendo. Pero yo le dejo esto para que usted se ponga a leer nuevamente estos capítulos, a verlos quizá con otra
otra nueva visión que le estamos dando y podamos entender lo que Dios nos está hablando aquí. Pues vamos a dejar hasta aquí este video, esperando que sea de edificación, bendiciones y hasta luego.